Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. En este programa vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recuperar el fuego de nuestro corazón. Volver a sentir las palpitaciones que sentíamos las primeras veces que nos vimos con nuestro cónyuge. Y también recuperar la fuerza de ese fuego de nuestro encuentro con Cristo. ¿Y qué es un encuentro con Cristo? Vamos a recuperar la chispa de estos dos amores, el humano y el divino. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo, queremos recuperar el fuego del amor humano y divino. Ayúdanos a entender qué nos quiere decir el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a este mensaje. Pero sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a escuchar para recuperar el fuego de ese amor primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. El Papa Francisco nos regala su cuarta encíclica, Dilexit Nos, donde nos habla de la importancia del corazón, no como un órgano, sino como el centro que expresa el amor de Jesucristo. Necesitamos, dice el documento, recuperar la importancia del corazón. Tratar de dejar la tentación de navegar por la superficie, viviendo, corriendo, como consumistas insaciables, como esclavos por este engranaje de un mercado al cual no le interesa nuestra existencia, sino solo el consumo, nos dice el Papa. Y que en medio de todo esto recuperemos el ardor. Nos pone de ejemplo el camino de Emaús. Recuerdan que habían dos discípulos que después de la muerte de Jesús no creyeron en el Maestro. Sabían que unas mujeres habían dicho que había resucitado, pero ellos se devolvieron a su casa. Camino de Emaús, se les aparece alguien a quien no reconocen y les hace preguntas. Ellos venían tristes y él les pregunta que de qué vienen hablando y le dicen que es que eres el único que no sabes que aquel que iba a ser el Mesías murió en una cruz, o sea, terminó su proyecto en la cruz. Y entonces Jesús comienza a caminar con ellos y les va explicando las escrituras desde Moisés hasta los profetas y atardece. Y al atardecer, Él hace que sigue caminando, pero ellos lo invitan. Y al partir el pan, estos discípulos reconocen al Maestro y le dice uno al otro, ¿no sentías arder tu corazón cuando nos explicaba las escrituras? ¿Y qué pasa con estos discípulos de Emaús? Se regresan corriendo a contarlo a los demás. ¿Cómo venían? Tristes, sin esperanza. ¿Cómo regresan? Alegres, con esperanza y deprisa. Y esta es la experiencia del corazón, hermanas y hermanos. Y el Señor tiene esa paciencia. Camina con nosotros. Desde el día de nuestro sacramento matrimonial camina con nosotros. Y a través de nuestra historia de amor, porque es una historia de amor, Él nos va explicando las escrituras a través de cada misa, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestra oración. Tal vez no nos damos cuenta, pero Él camina con nosotros, se identifica con nuestras necesidades. Y hoy nos hace preguntas. Queremos profundizar en nuestro corazón. Queremos renovar nuestro corazón, nuestro amor humano por nuestro matrimonio, nuestro amor divino, nuestro amor mutuo por el Señor, nuestro sacramento matrimonial. Y las preguntas que nos hace el documento Dilexit Nos tienen que poner a pensar quiénes somos realmente, qué buscamos, qué sentido quiero que tenga mi vida, mis acciones, mis elecciones, cómo han estado bien o mal. ¿Por qué y para qué estamos en este mundo? ¿Cómo quiero valorar mi existencia cuando llegue a mi final, a nuestro final? ¿Qué significado tiene todo lo que vivimos? ¿Quién
quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Y todas estas preguntas y esta meditación nos lleva al corazón, al centro de nuestro ser. En lugar de vivir con satisfacciones superficiales, de cumplir un papel con máscara frente a los demás, lo mejor es tener claro nuestro ideal personal, nuestro ideal matrimonial y ponernos a reflexionar juntos, en pareja. Estos programas, como siempre les explico, son para que dialoguemos como matrimonio, para que los matrimonios dialoguen en sus grupos, y en este momento podemos hacer una pausa y ponernos a preguntar y a responder personalmente y después compartir con nuestro cónyuge quién soy, qué busco, qué sentido tiene mi vida, mis acciones, mi discernimiento. Y para eso yo quisiera llevarlos también en este programa a nuestro primer encuentro. ¿Cómo fue nuestro primer encuentro? Nuestro primer encuentro como personas, como pareja, cuando vi por primera vez a mi cónyuge, cuando nos vimos, qué pasó a la primera salida. Tenemos que sentir cosquillitas en la panza. Nuestro corazón, al recordar nuestro primer encuentro, tiene que salirle un poquito de chispas, de fuego, porque fue el momento que Dios nos regaló para conocernos y a partir de ahí empezar una relación, empezar a discernir si esta es la persona con la que yo quiero vivir toda mi vida. ¿Y por qué dije que sí? ¿Qué pasó en nuestro noviazgo? ¿Cómo fueron esos primeros meses, el primer año? ¿Tienen algún recuerdo? ¿Tienen algunas fotos? Es importante recordar nuestra historia y vivirla en oración. No olvidarnos de los detalles, porque tal vez en estos momentos nuestra vida está en un momento difícil y recuperar la alegría del amor primero nos enciende la chispa del corazón y nos ayuda a profundizar y salir de la superficie y de las máscaras y del corre. Este es un momento para detenernos y buscar las cosas del reino. Nuestro cónyuge es templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. ¿Puedo ver eso? ¿Puedo ver eso en mi cónyuge? O tal vez estamos en un tiempo de desierto en donde ese templo parece estar vacío, parece, porque no está. Es como una fuente de agua viva que sale de la tierra, pero si dejamos que se llene de maleza, la fuerza del agua ya no va a ser la misma. Tenemos que ponernos de rodillas, quitar toda la maleza para ver nacer el agua desde la tierra. Un agua fresca, nueva. ¿Cómo fue nuestro primer encuentro de amor? ¿Recuerdan su primer beso? La primera vez que se dieron la mano, el primer abrazo. ¿Recuerdan el tiempo de luna de miel? Tienen que ser recuerdos muy bonitos. Y ahora quisiera ir a otro momento especial, el encuentro con Cristo, nuestro primer encuentro con el Señor. Les cuento mi historia para que de mi historia ustedes puedan sacarla de ustedes. ¿Cómo se determina el momento del primer encuentro? En mi caso fue muy claro. Hay otros casos que no son tan claros, que desde pequeñitos estuvieron en las juventudes católicas y tal vez son recuerdos de una infancia que no tienen un momento decisivo en sus vidas. Pero en el caso mío fue en un cursillo de cristiandad. Antes de mi cursillo y después de mi cursillo hay diferencia y por eso definí que ese fue mi encuentro con Cristo. Antes de mi cursillo yo iba a misa por cumplir. Yo creía que iba a llegar al cielo y me iban a preguntar ¿cuántas veces fuiste a misa? 625,327. Pase al cielo. No es eso. Esa no es la fe. Es un encuentro personal con una persona en el que en este retiro me enseñaron que Dios me amaba. Y yo no me sentía ni siquiera digno de este encuentro. Entonces, si quieren anotar
cuáles pueden ser las posibles características que definan, y tal vez en este programa usted descubra cuándo fue su primer encuentro con el Señor. Primero que todo, el encuentro con el Señor es un encuentro personal y único. Fue como cuando nos vimos como cónyuges la primera vez. Es algo muy, muy personal y muy único. Es una experiencia individual. Y como les decía, puede ser, como en mi caso, en un retiro así, de un momento a otro, o el resultado de un proceso gradual. Pero este momento fue transformador, al igual que la transformación de nuestro primer amor conyugal, que transformó nuestro corazón, que ya uno empieza a dejar amigos, otras posibles parejas, porque mi corazón se transformó en el corazón del otro. El encuentro con el Señor cambia nuestra vida, nuestra forma de pensar, le da un nuevo sentido y un nuevo propósito a nuestra vida. Y yo lo encontré ahí. También es liberador, la palabra libertad, porque nos libera del pecado y de todo lo que nos esclaviza. O sea, vamos quitando todas esas malas costumbres, en el caso mío fue así, que me esclavizaban, y empiezo a disfrutar de una verdadera libertad, al igual que en el amor conyugal. No es casa por cárcel el amor matrimonial, sino es un amor que libera, porque es un amor de fidelidad, de mutua ilusión, de mutuos momentos lindos, tener hijos. Es un momento iluminador el encuentro con Cristo. De alguna manera nos revela la verdad sobre nosotros mismos y vamos conociendo más a Dios. Y entonces nuestra vida se comienza a llenar de luz y esperanza. Al igual que nuestro primer encuentro matrimonial y los siguientes encuentros que van abriendo la chispa de la esperanza. Ya uno va empezando a pensar en un futuro común, en una familia, en hijos. El encuentro con Cristo es una llamada, es una vocación, es un llamado a seguirle a Él. Uno siente ese deseo natural, no impuesto. Uno se encuentra con el Señor y empieza a sentir ese llamado. Investigar sobre el Evangelio, a conocer más. Uno no puede amar a quien no conoce. Al igual, repito, que en nuestro encuentro matrimonial y en nuestras primeras etapas, empezamos a vivir el día a día y vamos construyendo una historia. Y ya empieza el llamado al sacramento, a la vida sacramental. También se podría definir que en el encuentro con Cristo hay una sensación de paz y alegría. Una paz interior que no es la paz ausencia de guerra, sino una paz más grande, como una paz que viene de otro mundo, una paz extraordinaria y una alegría extraordinaria que puede lograr hacernos estar en paz en medio de la tormenta. Y esa experiencia de paz y alegría también la da el sacramento matrimonial, al sentirnos el uno para el otro necesitados y juntos en un proyecto común. Ya no estamos solos. También en este encuentro con el Señor se da un sentimiento de conexión profunda. Empiezo a relacionarme con un amigo. Empezamos a sentirnos cerca y a querer vivir de sus enseñanzas, y no solo querer vivir de sus enseñanzas, sino que estas enseñanzas inician el proceso de una transformación interior profunda. Y empezamos entonces a entender los sacramentos, a asistir a la misa. Y este primer encuentro se comienza a hacer un encuentro permanente, poco a poco. En el día de hoy estamos tratando de recordar y entender cómo fue nuestro encuentro con Cristo y de renovar nuestro corazón a partir de este mensaje del Papa Francisco, esta encíclica que pretende que dejemos de vivir una vida superficial y consumista y que nos metamos en las preguntas existenciales juntos como matrimonio. En el caso estoy aplicando la encíclica al tema del matrimonio. Como matrimonio tenemos que profundizar en nuestra relación matrimonial y en nuestra relación con Dios, encender la chispa de nuestro corazón. Vamos a vivir la experiencia con esta canción que se llama Al final de mi camino, que nos invita a querer estar siempre con el Señor, a pensar
en el final de nuestra vida, en el cara a cara con Él, nos hace la pregunta existencial. Cuando me acerco al Señor, tengo que dejarme moldear como el barro en las manos del alfarero, como dice Jeremías. Dejarme moldear en su presencia. Y bueno, cuando nos dejamos moldear, nos hace caminar por otros caminos que tal vez no eran los que creíamos que teníamos que caminar. Por supuesto que en este camino de encuentro a veces nos sentimos perdidos, pero vamos a dirección espiritual, compartimos en pareja estas señales y estos sentimientos de ausencia de Dios y vemos una señal de Dios en ellas. Pero lo más importante es que al final de nuestro camino, lo que tenemos que querer es estar siempre con el Señor, en ese abrazo que nos haga suspirar de alegría. Escuchemos esta canción y regresamos. Cuando me acerco a ti percibo tu grandeza. Ante tu inmensidad soy barro entre tus manos. Yo solo me dejo moldear en tu presencia. Y luego me haces caminar por nuevas sendas. A veces me siento perdido en el camino, pero me haces una señal si te lo pido. Porque al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino, sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, cuando me acerco a ti percibo tu silencio. Sé que soy oro y que fundes mis cimientos. En el buscar, la fe se aumenta. Voy descubriéndote y tu rostro conociendo. A veces creo que jugamos al escondido. Sé que te encontraré al final de mi destino. Porque al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino, sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Porque al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo. Porque al final de mi camino, sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo. Santificarnos en pareja. Bien, hermanas y hermanos, estamos tratando de sacarle una chispa a nuestro corazón humano y a nuestro amor divino, tratando de recordarnos de nuestro primer encuentro con el Señor y nuestro primer encuentro como esposos, para visualizarnos al final del camino y cómo podemos hacer para mantener esa chispa encendida, que nuestro matrimonio sea emocionante, que nuestro encuentro con el Señor sea como el de Emaús, que tuvieron un encuentro y salieron corriendo a contarlo a los demás. Entonces vamos a dar unas recomendaciones para tomar la palabra de Dios y aprovecharla y disfrutarla y sacarle el máximo de provecho, porque ahí está su palabra y la palabra se hizo carne. Entonces, antes de meditar en pareja la palabra de Dios, hagamos una oración de preparación, unos momentos de oración pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestra mente para recibir esa revelación que nos va a dar. Tenemos que crear un ambiente propicio. Por supuesto, no pueden haber teléfonos encendidos ni bulla. Buscar un lugar, un momento sin distracciones, donde podamos concentrarnos plenamente los dos. La oración de la palabra en la pareja.
Podemos encender una vela, poner música suave, instrumental. Hay una música que se llama Taizé con Z, que aparece ahí en las redes sociales, música de piano suave, música para meditar. Se puede poner un aroma, ¿por qué no?, de algo. Ahora se usan muchos estas maquinitas que sacan un vapor y le ponen olores para entrar como en un momento de meditación. Entonces tomamos la palabra de Dios y la leemos con atención y la meditamos. No es solo leer las palabras, sino profundizar en su significado. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice y qué nos dice esta palabra? Meditar cada frase, revisar quién es el autor del libro, para qué público escribía, ver si es un texto histórico o es una parábola y cómo se puede aplicar este mensaje a mi vida personal. Podemos usar el evangelio del día, que está hipermeditado por miles de sacerdotes y personas, ¿verdad? Y las lecturas de la misa de cada día. Y podemos tomar otras palabras o ir leyendo un libro completo, un evangelio completo juntos, ¿verdad? Lo que la pareja quiera hacer, ¿verdad? Entonces uno puede subrayar y tomar notas de ese pasaje, ver qué me impacta, qué preguntas me genera. Las anotamos en un cuaderno de reflexión. Las podemos reflexionar más tarde, podemos poner las preguntas en un primer momento en la mañana y en la noche revisarlas y responderlas. Y como pareja o como comunidad de matrimonios, compartir las reflexiones de lo que creo que significa esto, lo otro, y van a ver cómo el Espíritu Santo nos da otra mirada sobre lo mismo. Por supuesto que sería genial meternos a clases de Biblia. Hay incluso cursos en línea que son muy buenos. Luego viene la pregunta, ¿cómo puedo aplicar lo que aprendí, lo que me dijo el Señor? Para que no sea una palabra teórica, la palabra de Dios, sino aplicada a mi vida. Vamos a ir viendo cómo cambiamos por dentro. Y hermanas y hermanos, la constancia es demasiado importante. Es como un gimnasio, como cuando las personas van al gimnasio y quieren tener un poquito más de músculo por la edad que hay que tener músculos, o si son jóvenes, pues les gusta el tema de la musculatura, pero no se hace un músculo de vez en cuando en el gimnasio, sino que tiene que ir regularmente para bajar de peso, para hacer ejercicios, para correr una carrera. Hay que entrenar para llegar a las Olimpiadas. ¿Cuánta dedicación y tiempo ocupa un jugador olímpico en su deporte? La constancia es importantísima, y más en lo espiritual. Estamos hablando de Dios y de nuestro amor, porque también estas cosas nos hacen un vínculo más fuerte cuando oramos en pareja, cuando leemos la palabra juntos, cuando descubrimos preguntas que son para los dos, para la educación de nuestros hijos, para crecer en nuestro amor de pareja. Esto nos compromete a buscar soluciones. Podemos leer en voz alta la palabra de Dios. Uno de los dos la lee. Eso nos ayuda a concentrarnos mejor y a profundizar y a interiorizar esa palabra. La podemos leer en voz alta varias veces. Podemos usar el ejercicio de las visualizaciones, imaginarnos cómo es la escena, cómo son los personajes bíblicos. Y esto puede hacer que la historia cobre vida y que nos involucremos emocionalmente. Hay películas de la palabra de Dios que son bastante interesantes. A mí me ha gustado mucho esta serie nueva de Chosen, Los Elegidos, en donde la mitad es novela, pero esa parte de novela me ayuda a imaginarme el pasaje, y en la mayoría de los casos, casi en todos diría yo, mejoran, digamos, la forma de mirada del pasaje. Me parece una muy buena serie que podemos ver. Obviamente es muy importante saber o leer el pasaje de la Biblia para saber qué parte de la escena es bíblica y qué parte es novelesca. Pero si uno entiende esa diferencia, la novela le aporta como una explicación, digamos, una visualización del autor o de los encargados de esto. Y hermanas y hermanos, termino invitándolos a hacer un diario de oración, escribir sobre las experiencias y reflexionar sobre estos pasajes bíblicos. Esto nos ayuda a procesar emociones
y a ver cómo Dios está actuando en nuestra vida. Yo practico la oración escrita y es muy interesante porque a veces, no siempre, pero a veces me da por irme para atrás 1 año, 2 años y ver de qué estaba rezando. Ahí voy. Bueno, mi diario es digital, escribo en un iPad o en el teléfono, tengo la misma aplicación en los dos, y me voy para atrás y me acuerdo de problemas que tuve hace 1 año, 2 años que preocupaban a mi corazón y que había puesto en oración, y entonces ya ahora sé cómo se resolvieron y qué fue lo bueno y qué fue lo malo, y lo hace uno crecer. Y lo más bonito es descubrir a Dios en la historia, descubrir a Dios en nuestra historia. Hermanas y hermanos, Dios camina con nosotros en este camino hacia Emaús, hacia la casa del Padre. Y Dios va explicándonos las Escrituras y nos regala estos proyectos como Radio María y las demás emisoras católicas, los proyectos de televisión, en las redes sociales. Tanto hay ahora que nos ayuda a crecer, que merece que como pareja pues hagamos un alto y nos dediquemos a descubrir al Señor que camina con nosotros cada día. Y la Madre de Dios intercede abundantemente. Nos consagramos a ella. ¿Qué quiere decir consagrarnos? Le entregamos nuestro corazón para que lo haga fuego, para que el Espíritu Santo lo llene. Madre, ayúdanos a revitalizar nuestro corazón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.